Bueno, mis amados hermanos, me alegra estar con ustedes para estudiar un tema de suma importancia que es la doctrina cristiana o la doctrina bíblica. Y me alegro mucho estar con ustedes y yo quiero tomar tiempo ahora para darles un cordial saludo del equipo de Catalyst aquí en los Estados Unidos, del personal y también de la Junta. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que tenemos para trabajar en Latinoamérica, en muchas partes, en Bolivia, en Colombia, en Nicaragua. Y vemos la importancia de este proyecto y también es un gran placer para nosotros y en especial para mí poder trabajar con todos ustedes para mover adelante en la capacitación de los líderes, para que podamos alcanzar más almas para el Señor, para que podamos establecer más iglesias en la sana doctrina, para que podamos plantar más iglesias y para que podamos alcanzar a los lugares no alcanzados con el Evangelio en toda Latinoamérica. Entonces, yo quería tomar tiempo simplemente para decirles eso, porque es un gran placer para mí. Y yo quiero que ustedes sepan eso y también que estamos orando por todos ustedes en sus contextos, donde están sirviendo al Señor fielmente, para que el Señor les bendiga grande y poderosamente para su gloria y que Él les ayude en todo para ser fiel a Él y para continuar multiplicando el Evangelio para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por todos lados de Latinoamérica y especialmente en Bolivia y en Colombia y también en Latinoamérica. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y antes de comenzar, me gustaría orar para que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos en su palabra. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos, mi Señor, este tiempo tan lindo que tenemos para estudiar tu palabra, mi Señor, y este tema tan importante que es la doctrina bíblica y la doctrina cristiana, mi Señor. Yo te pido que tú nos ayudes en esta sesión en que vamos a estar discutiendo, mi Señor, la Trinidad. Y yo te pido, mi Señor, que tú ilumines a nuestras mentes, mi Señor, y que tú nos des entendimiento y todo lo que necesitamos para la gloria de Cristo. Y yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, para comenzar en nuestro estudio de la doctrina cristiana, no podemos comenzar con un tema más importante que la Trinidad. La Trinidad es un tema central a la doctrina cristiana y un tema tan debatido a lo largo de la historia de la iglesia. Y bueno, ha sido un tema que en que hemos visto mucha herejía a lo largo de la historia de la iglesia, pero la Trinidad es una doctrina claramente bíblica, es una doctrina que encontramos a lo largo de la Biblia en todas partes de las Escrituras y es algo que debemos afirmar como cristianos. Bueno, si vamos a creer lo que la Biblia enseña, vamos a creer en un Dios trino, vamos a afirmar la Trinidad. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla para que puedan ver las notas que yo quiero compartir con ustedes. Podemos comenzar aquí con la definición de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad significa que Dios es uno en esencia, tres en persona. Entonces, no somos politeístas, no creemos que hay más que un Dios, no hay un solo Dios verdadero, uno en esencia, pero tres en persona. Y por eso la definición dice esto: hay un solo Dios que existe eternamente como tres personas iguales y distintas: Padre, Hijo, Jesucristo, y
Espíritu Santo. Déjame leer eso de nuevo porque es muy importante. Hay un solo Dios que existe eternamente como tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y obviamente, bueno, no hay una analogía en este mundo que puede explicar o puede describir suficientemente lo que es la Trinidad. No existe una ilustración que podemos concebir que va a describir o explicar suficientemente lo que es la Trinidad. Y por eso muchas personas se han desviado del camino bíblico en herejía, asumiendo muchas cosas que la Biblia no enseña. Y vamos a hablar de algunos de esos más adelante, pero déjame mencionarlos ahora. Hay doctrinas raras o falsas que se llaman modalismo. El modalismo es una herejía. El triteísmo, que enseña que hay más que un solo Dios, es obviamente falsa doctrina también. Y también el arianismo que enseña que Jesús es inferior o menos que Dios Padre. Y todas esas doctrinas son doctrinas falsas. Bueno, obviamente no podemos entender totalmente lo que es la Trinidad porque Dios es infinito, pero podemos claramente afirmar lo que la Biblia nos enseña y eso nos va a proteger de caernos en el hueco de la falsa doctrina como el modalismo, triteísmo y arianismo, y pudiéramos citar otros ejemplos que hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, bueno, ¿cómo es que la Biblia enseña claramente la doctrina de la Trinidad, que es que hay un solo Dios que existe eternamente como tres personas iguales y distintas, uno en esencia, tres en persona? Esa es la sana doctrina sobre la Trinidad. Bueno, evidencia bíblica. Podemos comenzar aquí con Deuteronomio 6:4, que afirma esta verdad, que hay un solo Dios vivo y verdadero. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Bueno, si ustedes tienen la Biblia o si quieren mirar conmigo aquí, yo voy a leer Deuteronomio 6:4, que se llama para los israelitas el Shema. Shema en hebreo significa oír. Entonces, Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Es importante recordar el contexto aquí. Moisés está dando la ley al pueblo de Israel, la generación guiada por Josué, porque Moisés iba a morir antes de entrar en la tierra prometida. Y él quiere dar la ley, bueno, más o menos la ley la segunda vez. Eso es lo que Deuteronomio significa. No más ley, Deutero, la segunda vez. Él está dando a Israel la ley de nuevo, para recordarles de lo que ellos deben creer y cómo deben comportarse cuando entran en la tierra prometida. Y él está recordándoles a los israelitas de la necesidad de pasar de una generación a otra la doctrina sana, la palabra de Dios, la ley de Dios, para que ellos pudieran recordar a quién es Dios, lo que Él ha hecho por Israel y lo que Él espera de su pueblo. Entonces, parte de eso, la parte más importante es recordar quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Antes de entrar en la tierra prometida, necesitamos recordar quién es nuestro Dios. Y Moisés dice esto: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No creemos en tres dioses. No creemos que hay un solo Dios vivo y verdadero. Y Israel, esa es la enseñanza que deben pasar de una generación a otra para continuar de creer correctamente y comportarse correctamente, de obrar fielmente y para quedarse fieles a su Dios. Entonces, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Pero no tenemos que simplemente citar Deuteronomio 6, podemos citar otros pasajes como Romanos 3.
Romanos 3. Romanos 3:30 dice esto. Pablo está escribiendo esta carta y él dice, porque Dios es uno. Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La parte para nosotros importante aquí, la clave es Dios es uno. No estamos hablando de más que un Dios. Entonces, la Biblia, en otras partes que pudiéramos citar, pero por lo menos aquí en Deuteronomio 6:4 y Romanos 3:30, enseña que hay un solo Dios vivo y verdadero. ¿Ok? Pero también podemos decir esto, Dios es tres personas a la misma vez. Hay un solo Dios vivo y verdadero que existe eternamente como tres personas coeternas y coiguales. Y vamos a citar dos pasajes aquí en el Nuevo Testamento. Uno es 1 de Corintios 12. 1 de Corintios 12, 4 a 6. Pablo nos dice aquí, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Mira, ustedes pueden ver la Trinidad aquí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, hay diversidad de operaciones, pero Dios, Padre, la primera persona de la Trinidad. Entonces, obviamente lo que tenemos aquí, Pablo nos está enseñando que Dios existe como tres personas. Y como vamos a ver, no estamos hablando de que Dios se manifiesta de tres maneras. Eso es lo que enseña el modalismo. Eso es herejía. No. Es que Dios existe como tres personas distintas y coiguales y coeternas. Bueno, otro pasaje que pudiéramos citar es Efesios 4. Efesios 4. Efesios 4, 4 a 6, en que Pablo, el mismo autor, nos dice esto, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Mira esto, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué vemos ahí? Tenemos las tres personas de la Trinidad. Tenemos el Espíritu, el Señor Jesús y Dios, el Padre. Entonces vemos ahí tres personas de la Trinidad claramente explicada por Pablo. Entonces, bueno, vemos eso en otras partes también. Podríamos citar, por ejemplo, Mateo 28, 19, que es la gran comisión en que Jesús nos dice que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente, no estamos hablando de tres manifestaciones de Dios, no, estamos hablando de tres personas distintas, ¿sí? Segundo de Corintios 13, 14, pudiéramos citar este pasaje también, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, que se refiere a Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ok, de nuevo, no estamos hablando de tres manifestaciones, estamos hablando de tres personas de la Trinidad que existe eternamente, coiguales, coeternas, tres personas distintas. Y a la misma vez Dios es un solo Dios vivo y verdadero. Y por eso decimos Dios es, como decimos en el principio, uno en esencia, tres en persona. Un Dios, tres personas distintas, coeternas y coiguales. Wow, eso es importante. De nuevo, no podemos concebir, no podemos entender todo esto con nuestras mentes, pero tenemos que afirmar lo que la Biblia claramente explica, claramente enseña. Entonces, bueno, las tres personas, y esto es importante, son distintas. Las tres personas son distintas. ¿Qué significa eso? El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, y el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. Son tres personas distintas.
podemos ver esto claramente, por ejemplo, en el bautismo de Jesús. Si quieren ir a Lucas 3 o si quieren mirar aquí en las notas, Lucas 3, 21 a 22, dice, Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Bueno, leímos, por ejemplo, en Mateo en forma de paloma, como paloma. Y vino una vez del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí vemos las tres personas de la Trinidad a la misma vez como tres personas distintas, no tres manifestaciones de Dios, tres personas distintas que vemos a la misma vez. Tenemos Jesús, Él está orando, fue bautizado, el Espíritu Santo que descendió y tenemos el Padre hablando desde el cielo. Entonces tenemos tres personas distintas en la Trinidad. A la misma vez tenemos las tres personas que ejercen roles distintos en la redención. Y podríamos decir también que a las tres personas ejercen roles distintos en la creación. Bueno, quizás vamos a tener tiempo para ver eso. Pero lo que vemos en cuanto a la redención, yo quiero citar primero, antes de leer las notas, yo quiero que ustedes vean Tito 3, del 4 a 6. Tito 3, del 4 a 6. La palabra nos dice aquí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Entonces, ¿quién ha sido mencionado aquí? Pablo se refiere a Dios nuestro Salvador, ¿ok? Él dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, lo que podemos decir claramente de este pasaje es que Dios, el Dios Trino, se involucró en la redención. Es decir, todas las personas de la Trinidad, las tres personas tienen un rol distinto, cada uno tiene un rol distinto en la obra de la redención. ¿Qué es o cuáles son los roles de las tres personas de la Trinidad? Primero, Dios Padre planificó nuestra redención. Él planificó nuestra redención. Por ejemplo, Efesios 1:3 nos habla de la predestinación de los elegidos de Dios. Por ejemplo, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y mira lo que dice, yo voy a leer el resto del pasaje aquí, Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios Padre planificó la obra de la redención y él nos escogió en él antes, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y yo digo que él planificó nuestra redención o la obra de redención por causa de pasajes como 1 de Juan 4:14. El Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Esto fue la iniciativa del Padre para enviar el Hijo al mundo, ¿sí? Pero también pudiéramos citar pasajes como Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Mira lo que dice aquí en Apocalipsis 13, 8, perdón. Apocalipsis 13, 8. Y a mí me gusta esta traducción del griego aquí, porque dice en Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban, perdón, déjeme leer eso de nuevo. Y la adoraron
todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ustedes vieron eso? Escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Eso es decir, en la mente de Dios, Cristo, el Cordero de Dios, fue inmolado desde el principio del mundo, porque desde la eternidad pasada, Dios ha tenido el plan para enviar su Hijo al mundo para lograr la redención por nosotros. Entonces, Dios planificó nuestra redención. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y en su mente, Él ya había planificado la obra de redención desde la eternidad pasada. Entonces, Dios Padre planificó nuestra redención. Y a la misma vez, Dios Hijo, Jesucristo, logró nuestra redención. Es decir, Él cumplió el plan del Padre. Él logró la redención que Dios Padre había planificado. Efesios 1:7. En Cristo, en Él, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire de nuevo a Efesios 1. Yo voy a leer un poco más de este capítulo tan importante, Efesios 1. Después de decir que Dios nos escogió, mira lo que dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién cumplió el plan de Dios? ¿Quién cumplió este plan en que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo? Él nos predestinó en su plan antes de la fundación del mundo en la eternidad pasada. ¿Quién cumplió ese plan? ¿Quién logró la redención para nosotros? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, Dios Hijo, Jesucristo, logró nuestra redención. Pero Dios Espíritu Santo aplicó nuestra redención. Él aplicó nuestra redención. Por ejemplo, en Tito 3:5, vemos eso de nuevo en Tito 3, en la regeneración del Espíritu Santo. Lo que Cristo logró por nosotros en la cruz, el Espíritu Santo aplica a nosotros a través de del nuevo nacimiento o la regeneración. Él produce fe en nosotros para confiar en Él y Él aplica todas las bendiciones celestiales a nosotros a través de lo que Cristo ha logrado por nosotros en la cruz. Y por eso Efesios 1 de nuevo dice, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo participamos ahora en las bendiciones que Cristo logró por nosotros? A través del Espíritu Santo. Él es el que mora en nosotros, que danos la presencia de Dios en nosotros, y nosotros ahora somos el templo de Dios. Y él está con nosotros hasta el fin del mundo y hasta los confines de la tierra, como dice Mateo 28 y Hechos 1. Y esa es la razón por la que en Efesios 1:13, mira lo que dice. En Él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, mira cómo el Espíritu Santo aplica lo que Cristo logró por nosotros, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, a través del Espíritu Santo, ya participamos en la vida que Él logró por nosotros, ¿sí? A través del Espíritu Santo, Él nos ha unido a Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Él nos ha unido con Cristo y Él nos ha dado todas las bendiciones y los privilegios que Cristo logró por nosotros en la cruz, y participamos a través de lo que del Espíritu Santo. Él aplica todo lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. Entonces,
tenemos aquí las tres personas que ejercen roles distintos en la redención. Dios Padre planificó nuestra redención antes de la fundación del mundo. Dios Hijo, Jesucristo logró nuestra redención en la cruz a través de su vida perfecta, su muerte perfecta y la resurrección. Él logró nuestra redención, Él cumplió el plan de Dios y Dios Espíritu Santo aplica lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. Él aplica a todos los privilegios y las bendiciones a nosotros. Participamos en la vida de Cristo, participamos en todas las bendiciones celestiales, ya participamos en los privilegios a través del Espíritu Santo y obviamente a través del Espíritu Santo tenemos la esperanza de lo que vamos a recibir, nuestra herencia que nos espera en los cielos. O en el cielo, mejor dicho. Bueno, y podemos decir eso, después de decir todo lo que hemos dicho hasta ahora, ninguna analogía, metáfora o ilustración sirve para representar bien la Trinidad. Bueno, hay diferentes ilustraciones que las personas han intentado usar para explicar bien la Trinidad, pero honestamente todos fallan. Por ejemplo, algunos han hablado del agua, porque bueno, el agua puede existir como líquido, como humo y también como un sólido, como hielo, pero eso no sirve porque la Trinidad significa que Dios es uno en esencia y tres personas y todo a la misma vez, y todas las personas de la Trinidad tienen toda la plenitud de Dios. Entonces, ninguna ilustración realmente sirve para representar bien la Trinidad. Otros han usado un huevo y muchas otras cosas, y eso realmente puede causar a uno caerse en la herejía. Y eso es lo que ha pasado, como hemos dicho, a lo largo de la historia de la iglesia. Hemos visto muchas herejías sobre la Trinidad, personas que no han afirmado que hay un solo Dios vivo y verdadero que existe eternamente como tres personas coiguales y coeternas. Un ejemplo de esto es el modalismo. Y hemos hablado de esto muchas veces ya en esta sesión, porque el modalismo enseña que Dios es una sola persona con tres manifestaciones o modos, ¿sí? Eso es lo que yo he dicho muchas veces. Cuando vemos a Dios en las Escrituras, por ejemplo, en el bautismo de Jesús, lo que estamos viendo no es tres manifestaciones de Dios. Estamos viendo tres personas distintas en la Trinidad a la misma vez. Entonces, la idea del modalismo es que Dios es una sola persona con tres manifestaciones, y esa idea es falsa. El bautismo de Jesús muestra la personalidad de las tres personas y que hay tres personas distintas. Ok. Otra idea falsa, errónea, es el triteísmo, que es la idea que hay tres dioses. Hay algunos que creen que hay tres dioses y obviamente también eso es falsa, dado lo que hemos visto en Deuteronomio 6:4. Y simplemente para recordarles de esto: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor es uno. Sí, entonces no estamos hablando de tres dioses. No somos, como hemos dicho antes, no somos politeístas. No creemos que hay más que un Dios. No. Hay un Dios, ¿sí? Y este Dios existe en tres personas eternamente. Arianismo es una herejía que plagaba la iglesia de gran manera, especialmente la iglesia primitiva. Que vemos, por ejemplo, y también lo que vemos después a lo largo de la historia de la iglesia. El arianismo ha sido un gran problema. Y la idea aquí es que Jesús es inferior a Dios Padre. Y sabemos que hay muchas otras religiones que creen eso hoy día. Entonces, el arianismo ha afectado otras religiones también. Podemos ver partes de esta herejía en otras religiones hoy día, como los testigos de Jehová, como los mormones,
como Islam, ¿sí? Porque ninguna de esas religiones creen que Jesús es Dios, que Jesús es Jehová, que Él es divino, 100% divino. Entonces, como vemos aquí, Jesús, sabemos que eso es falso porque Jesús es 100% Dios. La Biblia claramente explica esto, claramente, explícitamente enseña que Jesús es 100% Dios y podemos citar muchas partes de la Biblia, pero vamos a usar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, en el principio era el verbo, Juan 1:1, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo es posible que el verbo puede estar con Dios y Dios a la misma vez? Porque tenemos Dios Trino, tenemos Dios Trinidad, ¿sí? Entonces, ¿quién es el verbo a que Juan se refiere aquí en Juan 1:1? Obviamente, si leemos, por ejemplo, Juan 1:14, estamos hablando de Jesús, porque aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo que se hizo carne, el verbo que fue hecho carne, es el verbo que era con Dios y el verbo que era Dios en el principio. Entonces, estamos hablando de Jesús, quien se encarnó. Él es Dios, el eterno Dios que creó el mundo. ¡Wow! ¡Qué increíble es! Eso puede explotar tu mente si tú piensas mucho tiempo en eso. Pero también vemos en Juan 5:19-24, Juan 5, y de nuevo, solo estamos usando algunos ejemplos, pudiéramos citar muchísimos más ejemplos, pero aquí tenemos Juan 5:19-24, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cómo es posible que uno puede hacer igualmente lo que Dios Padre hace si esa persona es Dios también? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¡Wow! Él dice, yo merezco la misma honra que el Padre merece porque yo soy Dios. Increíble. Y obviamente ellos entendieron perfectamente lo que él estaba diciendo porque ellos querían matarlo y ellos lo acusaron de blasfemia. Ellos lo acusaron de blasfemia. Eso fue la razón por la que ellos querían crucificarle a Jesús. Entonces ellos entendían perfectamente lo que Jesús quiso decir ahí. Y en otro pasaje, en Juan 8:58, tenemos aquí Jesús dando algo increíble. Mira lo que él dice aquí. Él nos da algo aquí increíble sobre su persona. Él dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ego eimi, es el original en griego, ego eimi, yo soy. Y obviamente esa es una cita que él usó con intención, porque él quería que ellos recordaran de lo que Dios había dicho en Éxodo a Moisés. Y Jesús está diciendo, el Dios que habló con Moisés soy yo. Yo soy. Ese es el nombre que Dios le dio a Moisés, el nombre del pacto de que él fue conocido por el pueblo de Israel. Yahvé. Jehová, ego eimi, yo soy. Jesús se hace referencia a sí mismo como el Dios del pacto de Israel a lo largo del Antiguo Testamento. Él está diciendo, yo soy Jehová, yo soy Yahvé, yo soy ego eimi. Y obviamente ellos
entendieron perfectamente lo que él quiso decir, porque mira a Juan 8:59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Obviamente ellos estaban a punto de matarlo, ¿sí? Acusándolo de blasfemia. Ellos entendían perfectamente lo que Jesús quiso decir. Yo soy Dios. No solamente que yo soy mensajero de Dios, yo soy Dios mismo encarnado. Yo soy el Dios del pacto del Antiguo Testamento que se reveló a Moisés. Wow. Y podemos citar Juan 10:30. Juan 10:30. Solo estamos usando el Evangelio de Juan. De nuevo, pudiéramos citar muchos otros ejemplos, pero Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Sí? O, por ejemplo, la confesión de Tomás aquí en Juan 20 y 28, en que Tomás dice esto. Entonces Tomás respondió, le dijo, ho curias mu, ho theas mu, Señor mío y Dios mío, que literalmente significa el Señor de mí, el Dios de mí, ¿sí? Tú eres mi Dios. Eso es como Tomás se refería a Jesús. Romanos 9:5, para usar un ejemplo fuera del Evangelio de Juan, Romanos 9:5, mira lo que dice Pablo sobre Jesús, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús es Dios. Entonces, obviamente, el arianismo es una herejía, porque el arianismo, de nuevo, de que vemos muchas manifestaciones hoy día en otras religiones, como Testigos de Jehová, Mormones, Islam, otros. Bueno, el arianismo enseña que Jesús no es 100% Dios y las escrituras claramente enseñan que sí, Jesús es Dios de su propia boca, de la boca de los apóstoles y también ellos se refieren a Jesús como el Dios del Antiguo Testamento. Él es el Dios del pacto, ¿sí? Jesús no fue creado, sino que Él creó todo. Hemos hablado de la involucración de todas las tres personas de la Trinidad en la creación como en la redención. El Padre planificó la creación, pero Él creó todo a través de su palabra, su verbo, Jesucristo. A través de Jesús, Él creó todo. Juan 1:3. Juan 1:3, que dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué dice esto? Que Jesús es el creador. Dios Padre planificó la creación, Jesucristo lo creó, Él logró la creación, Él es el creador. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. En que Pablo dice esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Obviamente Él está hablando de Cristo. Porque Él dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Él se encarnó para mostrarnos a Dios, para ser la imagen perfecta de Dios, para revelar Dios a nosotros. Él es la imagen del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado. No hay ninguna cosa fuera de todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. Y Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. ¿Qué dice esto? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús no fue creado, Él es el creador de todo. Él es el creador de todo. Y yo creo que es importante, yo quiero mostrarles algo aquí en Colosenses 2, que si ustedes quieren entender la carta a los Colosenses, tienen que ver este pasaje, porque es el pasaje clave para entender toda la carta. Porque ahí en Colosas habían
a algunos herejes, los falsos maestros que se llamaban gnósticos, una forma primitiva del gnosticismo. Y ellos decían que está bien comenzar la vida cristiana con Cristo, pero necesitas esta sabiduría más alta para realmente obtener la plenitud espiritual. Para tener la vida que Dios quiere que tengas, tú necesitas algo fuera de Cristo. Tú necesitas alcanzar, obtener esta sabiduría, este conocimiento más alto. Y Pablo nos dice, no. Aquí en Colosenses 2:9, mire lo que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, ustedes no van a encontrar más plenitud fuera de Cristo, porque toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en él, y ustedes han sido hechos completos, llenos 100% en Cristo. Entonces no necesitamos otra cosa fuera de Cristo para encontrar la verdadera plenitud espiritual. No necesitamos este conocimiento secreto, este conocimiento místico que nos va a dar alguna plenitud espiritual que no tenemos en Cristo, como enseñaban los gnósticos. No, lo que necesitamos es Cristo, porque Cristo es todo. Entonces, ¿qué es la aplicación de todo eso? Hemos hablado de muchas cosas. La Trinidad. Sí, la Trinidad significa que Dios es uno en esencia, tres en persona. Hay un solo Dios que existe eternamente como tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es la aplicación para nosotros? Debemos alabar a Dios por su unidad y diversidad. Unidad no es uniformidad y diversidad no es división. Déjenme decirles alguna cosa muy importante. No podemos entendernos a nosotros mismos sin afirmar la Trinidad. Porque vemos en nosotros, ¿sí? Vemos, o por ejemplo, en la primera pareja. Vemos en la primera pareja, Adán y Eva. Vemos en ellos unidad, un solo ser. Si ustedes están casados, bueno, ustedes han sido hechos uno con tu esposo o esposa. Entonces, bueno, más bien podemos decir eso. Entre el matrimonio hay unidad, pero a la misma vez que vemos en Adán y Eva, vemos diversidad, ¿sí? Porque no son iguales. Por eso tenemos la palabra ish en hebreo, que significa hombre, y isha, que significa mujer, porque ella fue tomada de su costilla. Entonces tenemos unidad. Dios les hizo uno, pero a la misma vez diversidad. Pero vemos a ellos con el deseo de comunidad, porque Dios dice que no es bueno para el hombre estar solo. Entonces, Él creó a la mujer para ser su ayuda idónea. Entonces, ¿qué vemos? Unidad, diversidad y comunidad, ¿sí? Y todos nosotros tenemos y reflejamos eso. Bueno, somos iguales, ¿sí? Entonces hay unidad entre nosotros, somos iguales, tenemos las mismas necesidades, pero a la misma vez hay diversidad entre toda la humanidad, ¿sí? Y a la misma vez tenemos el deseo para la comunidad. ¿De dónde viene todo eso? Bueno, es que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza para reflejarlo a Él. ¿Qué vemos en la Trinidad? Vemos unidad, un solo Dios. Vemos diversidad, hay tres personas distintas, pero a la misma vez vemos comunidad perfecta, porque Dios existe entre sí en perfecta unión y comunidad y comunión. Entonces, esa es la razón por la que tenemos esos deseos. Podemos ver en la humanidad unidad y diversidad, y todos tienen el deseo de comunidad, y eso viene de Dios. Segundo, debemos orar al Padre por el Espíritu en el nombre del Cristo. Debemos orar al Padre por el Espíritu en el nombre de Cristo. Y vemos esto en muchas partes que pudiéramos citar. Yo solo voy a citar un pasaje aquí en Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Debemos orar
como Pablo nos dice, por ejemplo, en Efesios 6, 18 al 20, debemos orar en el Espíritu, de acuerdo con la voluntad de Dios y en su poder a través de Él. El Espíritu Santo es Dios mismo morando en nosotros y debemos orar en el Espíritu al Padre por medio de Jesucristo, porque es Él quien ha abierto a nosotros el trono de la gracia, por ejemplo, como vemos en Hebreos. Entonces, en el nombre de Cristo, dado sus méritos, solo podemos orar por medio de Cristo, porque solo por medio de los méritos de Cristo tenemos acceso al Padre. Y debemos apreciar y animar a la unidad y la diversidad en la familia, iglesia y cultura, como hemos visto antes. El marido y la esposa son iguales en valor, pero sus papeles son distintos. ¿Sí? Bueno, tenemos el marido y la esposa, bueno, son iguales en valor, ¿no? Esta no es una cuestión de valor, pero es que los roles que Dios les ha dado a cada uno son diferentes, son distintos, sus papeles son distintos. Y podemos ver eso, por ejemplo, en Efesios 5, 21 a 33. Yo quiero citar otra parte que es 1 Corintios 11, que dice esto: os alabo, hermanos, 1 Corintios 11, 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Bueno, sabemos de lo que hemos visto que no hay diferencia en valor, no hay diferencia de valor entre la Trinidad. Entonces, cuando Pablo nos dice que Dios es la cabeza de Cristo, eso no es decir que Jesús es inferior a Dios. Eso es una cuestión de orden. Eso es una cuestión de orden, no es una cuestión de valor. Entonces, para decir que el varón es la cabeza de la mujer para reflejar la Trinidad, no es una cuestión de valor, es una cuestión de orden, es una cuestión de rol, ¿sí? Entonces, no estamos hablando, no es una cuestión de ser igual, no es una cuestión de valor, es una cuestión de orden dentro del matrimonio que refleja el orden dentro de la Trinidad. Jesús se somete voluntariamente al Padre para hacer su voluntad y hay perfecta unión y perfecta comunión, perfecta comunidad entre la Trinidad, y el matrimonio debe ser un reflejo de la Trinidad de esa manera. La esposa es como Cristo cuando se somete. El marido debe amar como Cristo. Hombres y mujeres son iguales en valor, pero solo hombres deben ser pastores. Entonces, bueno, los hombres deben guiar en la casa, y Pablo nos dice que solo los hombres deben ser pastores, porque vemos ver el patrón de la casa de la misma manera en la iglesia. Y esa es la razón por la que, una de las razones por la que Pablo menciona en 1 Timoteo 3, para solo mencionar una parte, que solo los hombres deben ser pastores, porque eso refleja lo que debe suceder en la casa, y lo que sucede en la casa debe reflejar lo que es la Trinidad. Ok, entonces, de nuevo, no estamos hablando de una cuestión de valor, estamos hablando de una cuestión de orden y de rol y de roles distintos dentro del matrimonio, la iglesia, para mencionar dos. Ok, entonces, en esta sesión hemos hablado mucho de la Trinidad, en otras sesiones vamos a hablar de Cristología, lo que es el estudio de Cristo, soteriología, que es el estudio de la salvación, amartología, que es el estudio de lo que es el pecado, y más de la doctrina cristiana, la doctrina bíblica. Pero ojalá esto haya sido para ustedes una gran ayuda, una introducción nomás a la doctrina esencial de la Trinidad. Y para definirlo de nuevo, como un punto de terminar, la Trinidad significa que Dios es uno en esencia, tres en persona. Hay un solo Dios que existe eternamente como tres personas iguales y distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.